centro de salud, metodológicamente se tomaron a los pacientes, se sacó un tamaño muestral, se seleccionó al azar un individuo, a una persona se sacó al azar y luego fueron cada tres, a una persona al azar y luego se comenzó a seleccionar cada tres, a la persona número 3, a la persona número 6, a la persona número 9, a la persona número 12, en caso de que el primero hubiera sido seleccionado. El tipo de muestreo aplicado, este es un muestreo probabilístico, entonces aquí donde dice no probabilístico no podía ser. ¿Y de qué tipo es? Los tipos principales que existen son el aleatorio simple, estratificado, sistemático. La respuesta es sistemático, la respuesta es sistemático porque acá se está colocando un número como referencia y a partir de ese número que en matemática le dirían el número K, entonces cada K veces, cada késimo es seleccionado. La persona número 3, la persona número 6, la persona número 9, la persona número 21, así más o menos. Y la respuesta sistemático. En el siguiente, uy, la pantalla se ha bloqueado rápidamente. Correcto. El siguiente. Según OMS-OPS, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un mito relacionado con la promoción de la salud? Esto es un tema de salud pública, pero nosotros vemos que hay algo que hace referencia a un principio de la bioética en general, que es la autonomía, ¿no? Entonces, ningún tipo de promoción de salud va a ir en contra de la autonomía, ¿no? En contra de la autonomía. Que vaya en contra de la autonomía una medida de promoción de la salud sería un mito, sería algo malo, ¿no? Entonces, limita la autonomía al imponer los estilos de vida, es la respuesta correcta aquí, ¿no? Vendría a ser lo que no se debe hacer, lo que es equivocado, lo que es un mito aquí, como nos están preguntando, ¿no? Reconoce la influencia de los determinantes sociales, algo bastante positivo, se articula con el enfoque biopsicosocial, que es el enfoque, ¿no? Que todavía rige la salud, ¿no? Y a esto se ha añadido la dimensión espiritual y la dimensión ecológica también, ¿no? Prioriza intervenciones poblacionales costo efectivas, eso es algo muy bueno, entonces es casi como el elemento excluido, ¿no? Este es falso, este es falso, este es falso, y nosotros buscaríamos un verdadero. Y en este caso, si todos son verdaderos excepto una, es la que nosotros tenemos que marcar, ¿no? La A, la B y la D son cosas correctas, la C es el mito. Y la respuesta en esta pregunta, limita la autonomía al imponer los estilos de vida. La sección del protocolo de investigación que contiene el sustento de la hipótesis de investigación considerando argumentos de plausibilidad corresponde, es algo que ustedes más han visto en los otros cursos de investigación. Nosotros muy brevemente lo podemos mencionar. Respondan por favor en la barra del chat cuál sería la respuesta en esta pregunta 69. Aspectos éticos, justificación, descripción del problema o marco teórico. Respondan todos por la barra del chat. Sigan respondiendo, respondan la pregunta que ustedes consideren que en este caso la alternativa que mejor se adapta a esto. Respondan por la barra del chat, todos respondan una pregunta, todos respondan. Seguimos esperando. Muy bien, sigan. Sí, muchas academias han dado como respuesta, ¿no? La D, pero aquí hay algo que nos llama la atención. Generalmente cuando la pregunta es muy general, la respuesta también es muy general. Y cuando la pregunta es bastante específica, la respuesta también es bastante específica, ¿no? Es mucho más acotada, mucho más pequeña, mucho más señalando solamente un aspecto, ¿no? No es tan amplia. Aquí la pregunta, si nosotros no podemos saber la sección del protocolo de investigación que contiene, por si acaso aquí esto no es la hipótesis, ¿no? Esto no es la hipótesis, no es la sección de la hipótesis. Dice el sustento de la hipótesis, diferente que decir la hipótesis, diferente que decir la probable respuesta, ¿no? Diferente que decir esa probable respuesta, una probable alternativa de respuesta. Dice el sustento de la hipótesis, en qué se basa la hipótesis, ¿no? Entonces, sí, muchos han contestado en ese sentido, considerando argumentos de plausibilidad, corresponde a marco teórico. Y marco teórico vendría a ser lo que más
se aproxima a lo que nosotros queremos responder en esta pregunta, ¿no? Donde nosotros damos la información que nos orienta a escoger una determinada hipótesis y uno de los criterios de Bradford y Hill, por ejemplo, es la plausibilidad también, entonces el hecho de que algo sea posible, plausible es posible. Y se puede dar como respuesta, se puede dar como respuesta, marco teórico también. De repente podría haber algunas dudas con justificación si aquí nosotros estuviéramos hablando de plausibilidad solamente del proyecto, si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, si es factible o no es factible. Pero si nos hablan tanto del sustento de la hipótesis misma, entonces por eso que la respuesta va a ser considerada como marco teórico, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. Durante una pandemia, un hospital cuenta solo con dos ventiladores, habiendo cuatro pacientes que los necesitan, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dos de ellos tienen alta probabilidad de recuperación, mientras que los otros dos tienen enfermedades avanzadas y baja expectativa de vida. ¿Qué criterio ético es más adecuado aplicar, no? De hecho, que de los criterios que nosotros tenemos, criterio no es exactamente lo mismo que principio, no es exactamente lo mismo que principio. Esto no está netamente relacionado a los cuatro principios de la bioética, pero sí nos pueden orientar porque hay un principio que está orientado a la equidad, hay un principio que está bastante orientado a la equidad. No es la autonomía, no es la beneficencia, no es la no maleficencia, pero está más orientado a la equidad que viene a ser la justicia, ¿no? Entonces, esto se va a responder pensando en la equidad, ¿no? Pensando en la equidad. Indirectamente también en menor proporción, en mucha menor proporción, vendría a estar relacionado con la beneficencia, ¿no? Con la beneficencia, con intentar hacer el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas, ¿no? Eso verdaderamente se debería utilizar en estas situaciones donde nos faltan los recursos, donde verdaderamente no tenemos los recursos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para ustedes en la 112? Adelante, sigan respondiendo, muy importante. Yo les dije que siempre van a venir preguntas de principios de la bioética, siempre vienen, todas las veces van a venir en examen de residencia, examen del ENAM, el examen en CAPS. Priorizar a quienes tienen más probabilidad de recuperación. Sí, esta está bastante fácil, ¿no? Asignar los equipos de los que tengan más recursos económicos no debería ser así, ¿no? No debería ser así. Asignar al que llegó primero al hospital, eso es lo que dice el paciente. El paciente siempre va a decir eso, va a pensar eso y de repente sea difícil que lo pueda comprender de otro modo, ¿no? Asignar los ventiladores al azar, eso no tiene tampoco mayor sentido, en realidad no estamos siendo justos y está más relacionado con el principio de la justicia, ¿no? Con el principio, y la justicia está relacionada con el principio de equidad, darle a cada cual lo que necesitaría, lo que le corresponde, ¿no? Y no es que estamos siendo injustos dándoles los ventiladores a quienes tienen más probabilidad de recuperación. Porque imagínense que nosotros tenemos cuatro pacientes que lo necesitan y le damos a los dos pacientes que tienen muchas comorbilidades, que tienen una edad muy avanzada, que tienen coinfecciones, que tienen diagnósticos de larga data, que tienen de repente patologías incurables de fondo, ¿no? De repente tienen un CA, un cáncer, de repente tienen algún otro tipo de patología, ¿no? Entonces nosotros les damos los dos ventiladores a los pacientes más complicados y en una semana ya no vamos a tener solamente dos fallecidos, sino vamos a terminar teniendo cuatro fallecidos, ¿no? Y en un lapso tan corto como podría ser solamente una semana, ¿no? Entonces, para poder intentar salvar la vida de la mayor cantidad de personas, lamentablemente nuestros recursos nos obligan, ¿no? A tomar estas decisiones tan difíciles, ¿no? Como de priorizar a quienes tienen más probabilidad de recuperación, que es la respuesta, la A. Muy bien, en un ensayo clínico aleatorizado que compara la betalol Recording in progress. versus alfa-metildopa en gestantes con hipertensión arterial, se desea presentar los resultados. ¿Qué tipo de gráfico es más apropiado? Esto todavía no lo hemos visto, es de las partes finales del curso, y alguien diría que esta pregunta se pudo plantear de una mejor manera, porque los resultados que vienen a ser los outcomes, las variables de resultados, y los resultados se pueden presentar tanto los resultados como esas variables donde están los resultados que vienen a ser los outcomes o variables de resultado, se pueden presentar de distinta forma dependiendo de lo que nosotros estamos viendo. Si nosotros estamos viendo supervivencia, se verá de otra forma. Si estamos planteando nosotros solamente valores de presión, se verá de otra manera. Entonces, sigan respondiendo. Tenemos todavía el tiempo para que ustedes den una respuesta aquí muy interesante. Sí.
Lo más aproximado, a veces en el ENAM, ustedes no tienen que marcarla solamente pensando en la correcta, ¿no? Sino en la más correcta de todas. Si le piden la incorrecta, ustedes buscarán la más incorrecta de todas, ¿no? Porque a veces sabemos de que puede haber un poco de ambigüedad con algunas cosas. Y por ejemplo, aquí sí se nota bastante ambigüedad, se nota bastante ambigüedad porque hay varios criterios, no se evalúa solamente los valores de presión arterial en los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Ojalá fuera así tan fácil, ¿no? Son varias las variables, valga la redundancia, que se toman en consideración. De repente es uso del medicamento, dosis necesaria, efectos adversos, también se ve tolerancia al medicamento, los outcomes materno-perinatales, ¿no? Si desaparecen los casos de preeclampsia, los casos de eclampsia con esto, si de repente los resultados en el nacimiento del producto son mejores, ¿no? De repente tienen mejor Adgar, entonces no es solamente así tan fácil de poder decir que con un solo gráfico vamos a poder reflejar todo el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Pero de repente nos vamos a centrar en lo más importante y lo que les ha parecido más importante, siempre colóquense en los pies de la persona que está haciendo la pregunta, ¿no? Con hipertensión arterial, le ha parecido muy importante esto, ¿no? Entonces, esta es una variable numérica, ¿no? Es una variable numérica y lo que más se puede aproximar van a ser los gráficos de cajas y bigotes, los gráficos de cajas y bigotes, que lo vamos a ver al detalle, lo vamos a ver al detalle casi al finalizar nuestro curso. Muy bien, seguimos adelante. 200 personas que almorzaron en el comedor de una universidad, 80 desarrollaron 24 horas después de un brote de gastroenteritis confirmado por laboratorio. ¿Cuáles de las siguientes interpretaciones describe mejor el concepto de tasa de ataque? ¿Qué es lo que nos están preguntando? O sea, puede haber bastante introducción, bastantes rellenos que se pueden colocar en la pregunta, pero nosotros tenemos que ver el núcleo de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente nos preguntan? ¿Cuál de las siguientes interpretaciones describe mejor el concepto de tasa de ataque? Incluso, o sea, sin ver esto, podríamos ver, ¿no? El mejor concepto de tasa de ataque entre las que están aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? Sigan respondiendo. Muy interesante esta pregunta, que tiene un componente de bastante conocimiento de epidemiología, ¿no? Básica, ¿no? Epidemiología básica, concepto de tasa de ataque. Entonces, como su nombre le dice tasa de ataque, no dice tasa de mortalidad, no dice tasa de letalidad, entonces simplemente tasa de ataque, ¿no? Algunos lo definen como la incidencia de personas que se enferman de una determinada patología en un brote, ¿no? En un brote. Entonces aquí simplemente es el riesgo de un expuesto de enfermar. ¿El riesgo de qué? Solamente de enfermar durante un brote. Y además, si nosotros comenzamos a comparar las respuestas, vemos que aquí se repite brote, acá también se repite brote, ¿no? Y a pesar de que no debemos malacostumbrarnos solamente a ver qué es lo que más se repite, podríamos pensar, seguramente está entre la A y seguramente está entre la D, ¿no? La prevalencia de la enfermedad en la universidad, no, prevalencia sobre todo se utiliza para enfermedades que tienen casos nuevos y casos antiguos, ¿no? Sobre todo para enfermedades crónicas. Entonces no sería lo más apropiado. Velocidad con la que se propagó la enfermedad no corresponde. Se puede medir, pero no es lo que corresponde al concepto de tasa de ataque. La respuesta al riesgo de un expuesto de enfermar, solamente enfermar no dice morir durante el brote. No hablamos de tasa de letalidad, no hablamos de tasa de mortalidad, entonces podemos decir que la respuesta es la D. Muy bien, seguimos adelante. Cuando en el objetivo general de un estudio encontramos verbos como evaluar, controlar, calibrar, esto vendría a ser los objetivos más elevados que puede haber, ¿no? Los más elevados de todos, los más elevados de todos, que seguramente los han visto en el primer curso de investigación. Algo hemos mencionado también, pero estos serían los más elevados, ¿no? Evaluar, controlar, calibrar. Estaremos en un nivel. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Una forma de definir la investigación es como básica y aplicada, ¿no? Otra clasificación también es investigación de tipo descriptiva y analítica también, ¿no? Una de las divisiones habíamos visto que era básica y aplicada, ¿no? Aquí la respuesta, algunos ya están respondiendo, la respuesta es aplicativo, la respuesta es aplicativo. Entonces, esto
Predictivo hubiera utilizado el verbo predecir, definitivamente predecir, anticiparse. Explicativo está muy orientado a ver cuáles son las causas y cuáles son los efectos, ¿no? Entonces no era exactamente evaluar, controlar. ¿Qué evaluamos nosotros? Ustedes habrán escuchado, ¿no? Evaluación de intervenciones, evaluar programas de salud, evaluar que se cumpla con el desarrollo de un proyecto o con lo que un proyecto quería conseguir, un proyecto de salud pública. Entonces, por eso es que la respuesta es aplicativo, por eso es que la respuesta es aplicativo. Muy bien, en un estudio multicéntrico realizado en zonas endémicas de leishmaniasis se recolectaron datos de 1.200 pacientes para evaluar la asociación entre tipo de ocupación y forma clínica de la enfermedad. Y entonces tenemos que ver, estas son las variables, ¿no? Tipo de ocupación. ¿Qué ocupaciones habrá? Agricultor, comerciante, transportista. Esto que son categorías, ¿no? No son números, no son números, son palabras. Forma clínica de la enfermedad, ¿no? ¿Qué forma clínica de leishmaniasis habrá, ¿no? Leishmania enérgica, leishmaniasis diseminada, cutánea, visceral, esos también son palabras, ¿no? Entonces es categoría con categoría. Categoría con categoría no va a utilizar pruebas numéricas, ¿no? No va a ser prueba T-de-Student, no va a ser regresión logística multivariada, necesariamente. ANOVA de una vía no es cuando tenemos más de dos grupos y tampoco es el caso, ¿no? Tampoco es el caso. Y una de las variables es numérica y aparte tenemos siquiera de tres grupos para más, ¿no? Como decir el peso de los recién nacidos en la costa, en la sierra y en la selva. Para eso se puede utilizar el ANOVA. La respuesta era chi cuadrado, la respuesta era chi cuadrado, bastante sencilla, pero todavía no nos correspondía hasta después de ver las pruebas de hipótesis en nuestro curso. Luego, escolar de 8 años ingresa con crisis. Esta pregunta muy interesante, sumamente interesante. Con crisis asmática severa, la madre expresa su extrañeza porque el niño es visto quincenalmente por especialista que le prescribe vacunas. Vacunas está con comillas, noten ese detalle pequeño. Vacunas está entre comillas que él mismo vende y que al acudir por sibilancia solo le prescribe las vacunas. ¿Qué principio ético está siendo vulnerado? Respondan todos, todos tienen que responder, respondan todo porque es bastante importante para la clase de hoy. Todos marquen una alternativa de la A a la D. Sigan marcando, sigan marcando. Es una pregunta que ha traído mucha polémica. Ha traído mucha polémica. Dicen, de repente la ha planteado pensando en que es una terapia alternativa que no está aprobada. Otros han dicho, no, y si fuera de repente un uso compasivo de algún tipo de terapia, un uso off-label, un uso que todavía está en desarrollo, pero ya lo están utilizando aquí. Otros han dicho, y si no es algo de medicina alternativa porque está dado por un especialista, no es por cualquier persona. Entonces, verdaderamente esta pregunta se ha predispuesto a mucho caos, ¿no? Mucho caos alrededor de esta pregunta. Y pese a todo, hay una pregunta más polémica que esta, hay una pregunta más polémica aún que ustedes van a ver y vamos a ver al final. Muy bien, muchos están respondiendo entonces la A, la D, hasta la B también han mencionado. Muy bien, entonces aquí seguimos los cuatro principios tal como les dije que siempre nos iban a preguntar en algún momento, ¿no? Los cuatro principios se pueden preguntar tanto para la investigación como para la actividad clínica. Generalmente lo preguntan como para la actividad clínica, ¿no? Entonces, autonomía no tiene mucho que ver porque no hablan de las decisiones ni de la mamá ni la decisión del niño que se hayan visto vulnerados. Ellos no tenían que decidir algo específicamente, ¿no? Entonces el niño está acudiendo por sibilancias, recibe este producto, que es un producto comprado, y decir que solamente se afecta la beneficencia o solamente se afecta la no maleficencia, verdaderamente es difícil. Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Es como decir, va a disminuir la sensibilidad a un antibiótico, también tiene que aumentar la resistencia, ¿no? Cuando disminuye la sensibilidad a un determinado antibiótico, por parte de una bacteria resistente es porque está aumentando la resistencia, ¿no? Entonces, bien difícil decir que solamente se afecta la beneficencia o solamente se afecta la no maleficencia. Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros manejamos? Primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Entonces, ante la duda de las dos, ustedes pueden marcar la D, no maleficencia, no maleficencia, porque aquí estamos seguros de que si colocamos en una balanza lo bueno y lo malo, se le está generando un daño al niño, ¿no? El niño no está en condiciones estables, el niño se está deteriorando, tiene eventos que le hacen ir por consulta probablemente de emergencia.
Entonces, en general, en un balance, todo lo que se está siendo negativo. Entonces, le estamos haciendo un daño al niño. Entonces, la respuesta es no maleficencia. Justicia muy relacionado con la equidad, justicia muy relacionado con tratar a todos como se merecen, con darles a cada uno lo que le corresponde. Entonces, aquí la respuesta era no maleficencia, no maleficencia. Y me parece que así lo va a reconocer también Aspefan cuando dé las claves oficiales. Beneficencia, ¿cuándo veríamos un caso en el que no dudamos de que solamente es beneficencia, de que sí, verdaderamente solamente estamos viendo que se está alterando la beneficencia? Por ejemplo, sería un caso en el que nosotros tenemos disponible para darle a los pacientes, tenemos disponibles para darles hidróxido de aluminio y tenemos para darles también omeprazol. Y por facilidad, porque el paciente de repente se ha acostumbrado, no le damos el omeprazol y solamente le damos el hidróxido de aluminio. Probablemente le va a aliviar algunos síntomas, le va a ayudar en algo, sí, probablemente, pero nosotros podíamos haberle dado algo mejor, ¿no? Entonces, si colocamos en una balanza lo bueno y lo malo, no le estamos haciendo daño al paciente, entonces la respuesta ahí ya no va a ser no maleficencia, pero nosotros podríamos hacerle un beneficio mayor, un beneficio que verdaderamente le corresponde a esa persona, ¿no? Le corresponde a esa persona. Entonces nosotros verdaderamente podríamos darle un medicamento mejor y que está disponible en farmacia, ¿no? Entonces, porque el CID, por ejemplo, tiene todos esos medicamentos, tiene omeprazol, tiene ranitidina nuevamente, tiene hidróxido de aluminio, hasta sucralfato ya en algunos establecimientos, pero si nosotros tenemos lo mejor, hay que darles lo mejor, ¿no? En ese caso, sí, la respuesta ante un problema de ese tipo sería beneficencia, ¿no? Entonces, beneficencia es cuando solamente nosotros pudiendo hacer algo más por el paciente nos quedamos a medias. Y no maleficencia cuando sí generamos algún daño en el paciente, cuando sí se genera algún daño en el paciente. Es una buena forma de poder diferenciarlo en algunos casos. En otros casos, las dos cosas se ven alteradas, ¿no? Pero esta es una pregunta sumamente compleja, porque las vacunas para estos eventos que podrían ser de alergia, sí existen, sí existen. Es algo relativamente nuevo, sí existen, es parte de la medicina más avanzada, es parte de la medicina más avanzada, ¿no? Entonces aquí, cuando se colocó vacunas entre comillas, eso nos podría hacer pensar de que no es una vacuna verdadera o de que es una vacuna que no está aprobada, pero en el caso de que se tratara, porque aquí nos dice por especialista, por un inmunólogo, sí existen esos productos, sí existen. Entonces, eso nos lleva a algunas dudas, pero de todos modos la respuesta va a ser no, maleficencia. Muy bien, seguimos adelante. Un médico se entera que en su centro de salud su colega obliga a sus pacientes a grabar mensajes de agradecimiento por su atención y los publica en redes sociales. Pese a que le explica que esa conducta no es adecuada, él continúa igual. ¿Cuál sería la acción a tomar? ¿Cuál sería la acción a tomar? Estas son medidas de sanción, no son medidas de sanción en general. Ustedes respondan, 171. Les hace grabar mensajes de agradecimiento, ¿no? Para subirlo a las redes sociales. Gracias, doctor, me ha hecho bajar de peso, me ha curado el acné, cualquier cosa, ¿no? Y se ha vuelto tan frecuente, ¿no? Se ha vuelto tan frecuente algo de la vida real. Y la respuesta correcta aquí es la C, ¿no? La respuesta correcta aquí es la C. Lo único que deberíamos mostrar aquí es que nunca la primera respuesta, nunca la primera respuesta sería quejarse directamente, porque verdaderamente las instituciones tienen una carga laboral, administrativa tan grande que si nosotros lo podemos solucionar internamente, primero tenemos que solucionarlo internamente. Aquí dice algo que nos orienta al respecto, ¿no? Pese a que le explica que esa conducta no es adecuada, él continúa igual. Si no hubiera este pequeño fragmento, entonces nosotros primero le pediríamos al médico que deje de hacerlo, ¿no? Pero aquí la primera instancia, que es intentar solucionar las cosas internamente, y esto incluso se cumple para exámenes internacionales, exámenes para Inglaterra, para Chile, para Estados Unidos, igual cuando hay estos conflictos éticos, inicialmente se intenta, ¿no? Que la persona entre en razón, que la persona corrija su mal accionar antes de llevarlo a una instancia superior, ¿no? Pero aquí ya se ha visto, ¿no? De que eso no ha funcionado y por eso lo siguiente va a ser notificar al Consejo Médico Regional que corresponda, ¿no? Muy bien, esa sería. Y esta es la pregunta, una pregunta que lamentablemente ha traído muchísimos problemas. Verdaderamente, yo creo que las sociedades científicas de medicina del Perú deberían pronunciarse al respecto, ¿no? Esto,
sí me gustaría tener la opinión de cualquiera de ustedes con respecto a esta pregunta, ¿no? Esta pregunta yo la veo mal planteada desde muchos puntos de vista. Considero que verdaderamente debería revisarse mucho más lo que se quiso colocar acá. Nunca va a estar mal conocer qué hacen las personas que practican medicina alternativa, los que practican medicina tradicional, o sea, saber qué cosa hacen ellos, que hasta cierto punto son nuestra competencia, no está mal. Conocerlo científicamente, describirlo. Hay estudios excelentes, ¿no? Que describen el ritual de la ayahuasca, ¿no? Y describen cómo varían las funciones vitales, cómo sube la frecuencia cardíaca, si baja la presión, todo muy detalladamente y muy científicamente, ¿no? Y verdaderamente lo hacen y aportan bastante, ¿no? Pero en ningún momento dicen de que sea provechosa, de que mejore la salud mental de las personas, de que mejore su inteligencia, la memoria. En ningún momento esos estudios serios llegan a decir esas cosas, ¿no? Estudian, o sea, la práctica tradicional, la práctica alternativa, pero con mucha seriedad, ¿no? Sin fanatizarse. Y alguien está mencionando algo, sí, pero yo creo que lamentablemente se ha tomado del ENCAPS de una manera muy errada, ¿no? Muy errada. Es que aquí, miren, por ejemplo, aquí, ¿cuál terapia? Y aquí, esta terapia no está entre comillas, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí se podía haber colocado terapia alternativa, terapia no oficial, terapia no fundada en evidencia, terapia sin base científica, ¿no? Se podía explicar. Y aquí, principio, que es algo que siempre se debería cumplir, también está sin comillas, ¿no? O sea, como dándole un grado de veracidad, ¿no? Como que de verdad existiera el principio de similis, similibus, creo que le dicen en latín, o sea, que lo similar cura lo similar, ¿no? O sea, que si alguien se intoxica por ácidos, hay que darle álcalis, ¿no? Entonces, o algo parecido, ¿no? O sea, o dándole algo parecido a esta persona se curaría, ¿no? Entonces, ácido con ácido, base con base, pero nosotros no manejamos eso, ¿no? En la medicina nunca se ha comprobado, ¿no? Nunca se ha comprobado. Y sustancias altamente diluidas para tratar, por algo existen las dosis, ¿no? Por algo existen las dosis, ¿no? No necesariamente altamente diluidas, ¿no? Acá la respuesta naturalmente era homeopatía, ¿no? La respuesta era homeopatía. Pero si ustedes se dan cuenta, la forma en la que se ha redactado esto, y en el caso que nosotros estamos viendo, vacunas sí se ha colocado con signos de tipo comillas y en el otro caso no, ¿no? O sea, se le ha dado un grado de certeza, se ha avalado lamentablemente una terapia que es sumamente controversial. Ni siquiera controversial, podemos estar seguros de que no existe evidencia o de que la evidencia es en contra, ¿no? La evidencia es en contra, ¿no? Imagínense que llega un paciente intoxicado por homeopatía, por productos homeopáticos. Verdaderamente, ustedes habrán visto el meme, ¿no? Todos se ponen a reír y dicen, ah, ya, entonces no le ha pasado nada, porque esto contiene concentraciones tan pequeñas, tan diluidas del principio activo, que seguramente al final era solamente agua, ¿no? Era solamente agua. Y lamentablemente se da de este modo, ¿no? Y nosotros deberíamos ser bastante críticos, ¿no? No por el hecho de que venga en cualquier examen, nosotros vamos a dejar de mencionar de que se puede dar estas situaciones, ¿no? Que verdaderamente llaman a la reflexión. La medicina está sufriendo un golpe muy duro, ¿no? Para poder mantener la credibilidad ante el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto viene a ser una página de la American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, ¿no? Y aquí, y la inmunoterapia utiliza estos productos que se les puede llamar vacunas, sí se les puede llamar vacunas contra las alergias, ¿no? Y producen verdaderamente una respuesta bastante duradera de los síntomas de la alergia, ¿no? El paciente está por tiempo muy prolongado, muy bien, ¿no? Entonces, verdaderamente dudamos, ¿no? De si eso era lo que ellos habrán estado queriendo decir en ese momento, ¿no? Y con respecto a la pregunta de investigación básica o aplicada, solamente para que no quede nada de dudas, algo de eso también habíamos mencionado, algo de eso también habíamos mencionado. Entonces, los niveles, cuando ya hablamos de tratamiento, evaluaciones, controles, podemos estar seguros de que estamos en el nivel aplicativo, de que estamos en el nivel aplicativo, ¿no? Ya no es predictivo, ya no es explicativo, ya no busca causas, ya no relaciona una variable con otra, no describe solamente las variables, ni es la primera aproximación a un problema. Entonces, por eso que la respuesta era aplicada. En general, el examen me parece que no ha estado complicado, incluso ha habido preguntas muy demasiado sencillas, como la pregunta de las manchas de Koplik que siempre son patognomónicas de sarampión,
y algunas otras preguntas así, ¿no? Espero que haya sido fácil y de que quienes de la universidad hayan dado les haya ido de lo mejor. Muy bien, comenzamos entonces a revisar la sección de aspectos éticos. Levanten la mano entonces, por favor, los chicos que nos solicitaron el permiso. Con bastante anticipación, algunos de sus compañeros por estar programados guardia solicitaron un permiso especial para poder presentar antes. Esta es una presentación muy breve, solamente para darles algunas recomendaciones. Y sí me gustaría que alguno de los grupos que se están manejando, si tiene su consentimiento informado listo, nos podría servir a todos el poder ver su consentimiento informado. No le vamos a bajar la nota el día de hoy a nadie. Esto es solamente para poder colaborar con ustedes en la parte de aspectos éticos que se ha vuelto tan importante en todos los trabajos de investigación. Muy bien, si levantan la mano entonces cualquiera de los compañeros que tenían que salir antes, de los grupos que tenían que salir antes, y si no les llamamos en el orden en el que están en nuestra relación. Comenzamos el día de hoy en los últimos grupos. Giancarlo Medina y Eduardo Alba, Giancarlo Medina y Eduardo Alba, cualquiera de ellos, si tienen su sección de aspectos éticos, nos la pueden compartir. ¿Están presentes ellos? Sí, doctor, voy a abrir mi documento. Ya, adelante cuando ustedes quieran, solamente ver la sección aspectos éticos y algunos puntos allí dentro de la sección aspectos éticos, ¿no? Sí, pero disculpe, yo sé que regularmente comparte. Mi pantalla se congeló un momento. No sé si puede pasar un grupo antes que nosotros mientras que En, selecciona. en esta clase sí, en esta clase sí se puede, en esta clase sí se puede, no hay ningún problema. Esta es una clase solamente de apoyo en esa sección de aspectos éticos, porque la práctica de esa sección es importante, no era necesario poder hacerlo. Solamente para recordarles a todos qué se espera en esta sección de aspectos éticos, muy velozmente. Entonces, en esta sección vamos a colocar los documentos y normas que están orientando nuestra investigación. Aquí podemos colocar el código de ética del Colegio Médico, la declaración de Helsinki, el informe Belmont. Parece algo repetitivo, pero sí se puede colocar, no tiene nada de malo, es lo que espera el Comité de Ética. El Comité de Ética espera ver eso, ¿no? Los principios que se siguen y la protección de participantes y su información. A veces se cumplen los cuatro principios, no siempre se cumplen los cuatro principios. Si ustedes están haciendo un estudio retrospectivo, recuerden que en un estudio retrospectivo, nosotros no le pedimos el permiso a las personas así por teléfono para poder utilizar su historia clínica, ¿no? La historia clínica la utilizamos con confidencialidad, tomando el mayor cuidado posible y simplemente buscamos la información que necesitamos y ya no le pedimos el permiso a la persona, ¿no? Entonces, en un estudio retrospectivo con historias clínicas ya no vamos a mencionar el principio de autonomía. La necesidad o no de un consentimiento o asentimiento informado siempre se pone. Si es necesario, se va a colocar y vamos a ver también en la sección anexos todo el cuerpo del consentimiento informado en extenso, ¿no? O in extenso, también lo dicen así en latín, ¿no? O sea, verdaderamente todo el documento de consentimiento informado. El documento de consentimiento informado no va en la sección aspectos éticos. En la sección aspectos éticos nosotros mencionamos al documento, pero decimos ya que va a venir después, ¿no? ¿Dónde se coloca ese documento de consentimiento informado? Se coloca en la sección de anexos. Eso va en la sección de anexos, el documento completo. Pero el decir que sí vamos a usar o no vamos a usar, eso sí va en la sección aspectos éticos. El cumplimiento de normas de conducta responsable, aquí podemos decir, ¿no? Que tenemos una certificación de conducta responsable en investigación dada por CTI Vitae de Prociencia, ¿no? O sea, a través del Estado peruano con CITEC, tiene su plataforma, yo tengo mi portal de CTI Vitae y ahí he realizado el curso de CRI, Conducta Responsable en Investigación, lo puedo mencionar, lo puedo mencionar. Aprobación por Comité de Ética Institucional del hospital y de la universidad, ¿no? Eso se puede aprovechar para mencionar. Muy bien, pasamos al siguiente grupo. Si uno de sus grupos de sus compañeros todavía no encontraba el archivo. Muy bien, esta es solamente una clase para poderles ayudar en ese sentido. Alanis Tapia y su compañero Juan Diego Rodríguez, me parece que ellos ya habían pasado a aprobación por comité de ética. ¿Se encuentra cualquiera de ellos? Excelente, Juan Diego. Muy bien. Si tuvieras la aprobación por comité de ética, sería excelente también poderla ver.
Para todos ustedes, los que tengan aprobación por comité de ética, eso es algo, es un logro bastante grande, ¿no? En la sección de aspectos éticos. Entonces, si más adelante ustedes tienen que poder entregarnos una versión de su protocolo escrita, que para la primera fase del curso no se les va a solicitar la revisión completa del protocolo, pero sí para la segunda y la tercera parte del curso. Entonces aprovechen también para presentar la aprobación por comité de ética. ¿No? En consideraciones éticas, la presente investigación se rige por los principios que nos menciona su compañero. Sigue bajando, por favor. Se trata de un estudio. Aquí esto podría ya no repetirse todo, ¿no? No repetirse todo. Retrospectivo de repente sea importante, observacional también. No está mal también que hayas repetido observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Tampoco está mal. Sobre todo observacional y retrospectivo. Es algo que le gusta y llama bastante la atención de los miembros del comité de ética, ¿no? Porque al ser observacional no hay una intervención, entonces las personas no se van a ver en riesgo y al ser retrospectivo no requiere, ¿no? Un consentimiento o asentimiento informado, ¿no? Basados en la revisión de historias clínicas y registros microbiológicos de pacientes pediátricos. Y noten, ¿no? Por ser un estudio retrospectivo, por más de que nosotros trabajamos en pacientes pediátricos, nosotros no requerimos un asentimiento, no requerimos un consentimiento porque solamente estamos trabajando con reportes, ¿no? Con historias clínicas. Entonces no se intervendrá sobre los pacientes, no se modificarán los tratamientos médicos, los datos serán recolectados de forma anónima, codificados. Eso sí podría ser mejor, en vez de anónima, sería mejor decir confidencial, ¿no? De manera confidencial o anonimizada. Anonimizada es mejor, porque anonimizada es que nosotros hemos tenido la información y nosotros la hemos cambiado para que la persona no sea reconocida, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Simplemente ese detalle. O simplemente decir confidencial. Nosotros utilizamos más la palabra confidencial que la palabra anónima, ¿no? La palabra anónima, de repente, ¿cómo nos damos cuenta que algo es anónimo? No se puede saber exactamente a quién pertenece, ¿no? Nos llega una carta que nos dice, no se olvide de pagar por protección para su clínica. Esta cantidad, esperamos que no le pase nada, esperemos que no le ocurra nada a usted y a su familia. Eso sería algo anónimo, ¿no? Eso sería completamente anónimo, ¿no? No se puede detectar a la persona que lo ha enviado, a los autores, ¿no? Y algo confidencial sí sería algo que nosotros sabemos quién es, pero nosotros estamos protegiendo la identidad de esa persona, ¿no? Estamos colocándole un código. Como aquí, como mencionan sus compañeros, ¿no? Aquí, si dices confidencial, ya no es necesario que menciones lo de anónimo, ¿no? Garantizando la protección de la identidad y privacidad de los pacientes, la información obtenida será utilizada exclusivamente con fines académicos y científicos, sin riesgo de causar daño físico, psicológico o social a los participantes o su familia. Yo creo que todo está bien, de repente puedes intentar resumir un poco algunas cosas. La información obtenida será utilizada exclusivamente con fines académicos. ¿Qué pasaría si nosotros decimos será utilizada con fines académicos solamente? También cubre lo científico, ya no es tan indispensable colocar la palabra exclusivamente, pero en general está muy bien, ¿no? En general está muy bien. Conforme a las disposiciones éticas aplicables, se garantiza que los resultados serán presentados de forma objetiva, respetando la integridad científica y evitando cualquier forma de manipulación, conflicto de interés o mal uso de información. Estos conceptos que está colocando su compañero son de un concepto más grande que se conoce como el tema de integridad científica, ¿no? Integridad científica sobre todo se refiere al uso de los datos, integridad científica sobre todo al uso de la información. La ética entonces ve la protección de las personas y también la protección de los datos de las personas. Entonces, para los datos de las personas y cómo se presentan los datos de la persona, cómo se analizan, sobre todo está la sección de la integridad científica, ¿no? No manipular los datos, no decir, ya, los valores extremos me llevan en otra dirección. Voy a sacar al más viejito y al más joven los voy a sacar para que me salga algo más homogéneo. Entonces yo no tengo por qué manipular los datos si no hay un motivo verdaderamente estadístico de fondo. Conflictos de interés, ¿no? De repente yo quiero hacer un estudio a favor de un medicamento y yo soy representante de ese medicamento en esa ciudad. O mi familiar trabaja como visitador médico de esa línea de medicamentos. Entonces ahí habría un conflicto de interés. O mal uso de la información, también como dice su compañero. En términos generales está bastante bien. En términos generales está bastante bien. Más arriba creo que dices que no vas a necesitar un consentimiento informado. ¿Lo mencionas? Está escrito por ahí en alguna parte que no se va a utilizar consentimiento informado ni asentimiento informado, que no Sí, se necesita. aquí doctor, aquí está. Claro, aquí dice, solicitó la exoneración de consentimiento informado. Aquí, claro, por no ser necesario. Sería bueno que digas por qué, ¿no? Por no ser necesario.
por no ser necesario. Exoneración de consentimiento informado, simplemente por no ser necesario. Yo creo que eso añadiría a lo que ustedes están haciendo. Y estos cambios que ustedes están haciendo solamente para la presentación al curso no implican una tarea extra, no es solamente una recomendación, no implican que ustedes tengan que volver a pasar por comité de ética o alguna otra cosa, ¿no? ¿Cuánto demoró más o menos que ustedes, desde que presentaron el documento de aprobación de comité de ética hasta que fue aprobado su protocolo? ¿Nos comentas un poco? Ah, es un promedio de un mes por cada paso. Y creo que Eh, ve- han sido como ah, 4 pasos, 4 meses, pero incluso ya. todavía no se aprueba completamente porque nos Correcto. hemos dado cuenta de que todavía nos falta un paso más, que es una segunda revisión para aprobación del protocolo. Ujú. En términos generales está bastante bien, en términos generales está bastante bien, no te diría de que hay ningún error, es tan coherente con lo que corresponde a un estudio retrospectivo, que no necesita consentimiento informado, no necesita un consentimiento informado, no tendría nada más que decirte. ¿Alguna pregunta tú tienes desde la parte ética? Doctor, si quiero modificar algo dentro de la estructura, bueno, del contenido de la tesis, ¿necesito reportarlo al comité de ética? O, Generalmente se reporta cuando nosotros ampliamos. El Comité de Ética nos da el permiso para que nosotros podamos ingresar a las instituciones, ¿no? Entonces, si yo estaba trabajando, por así decirlo, con 90 pacientes y he visto estadísticamente para tener un mayor poder estadístico tengo que llegar a los 150. Entonces yo voy a ampliar la cantidad de pacientes. Entonces el ampliar la cantidad de pacientes expone a más pacientes a riesgos, ¿no? Incluso a riesgos de que su información también se pierda, ¿no? A riesgo de que su información también se pierda. Imaginemos de que a veces uno dice, no creo que pase nada, yo solamente estoy haciendo un estudio sobre las infecciones de los neonatos. Estoy haciendo un estudio sobre las infecciones de los neonatos no creo que se molesten, no creo que les pueda perjudicar de ningún modo, ¿no? Si es que hago el estudio de infecciones de neonatos y de repente se filtra esa información de algún modo de que un neonato tuvo una infección neonatal y lamentablemente la familia no quería que se hable nada al respecto, ¿no? No quería que se hable nada al respecto por el hecho de que la familia ha comenzado su vida en otra ciudad porque esa infección neonatal llegó a matar incluso al neonato y verdaderamente es un tema muy doloroso para ellos y por algún caso se llegó a filtrar de que ese neonato falleció en un brote de alguna enfermedad, ¿no? Como ha pasado en el hospital del niño hace poco, ¿no? Entonces, verdaderamente, a veces nosotros no nos damos cuenta de que verdaderamente, por más de que sean estudios retrospectivos, el hecho de que se filtre la información genera un riesgo para los pacientes, genera un riesgo para los pacientes. A veces un riesgo que a nosotros no nos parece grave, pero y de las enfermedades que menos podríamos pensar, ¿no? Que verdaderamente les puedan generar un malestar a las personas, ¿no? Que esta persona tuvo bronquitis, y verdaderamente podría no ser importante para nosotros, no involucrar nada que pueda generar estigma, ¿no? Pero de repente para esa persona sí, ¿no? Porque esa persona era una persona que se dedicaba a temas de salud, que promovía salud, era un youtuber de temas de salud. Entonces, verdaderamente a veces no nos damos cuenta, sin querer, una persona puede verse perjudicada porque se filtre su información de cualquier tipo, ¿no? Entonces, vale la pena que tú tomes esas precauciones y si tú vas a ampliar la muestra, el tamaño muestral, eso vale la pena mencionarle a comité de ética. Si tú vas a reducir el tamaño muestral, reducir la cantidad de instituciones que participan, verdaderamente no influye comité de ética, no se molestaría comité de ética, porque el comité de ética te dice el mínimo de instituciones y de personas que tú podrías necesitar, ¿no? Y también ellos te van a dar el máximo, ¿no? Hasta cuántas instituciones estarían aprobadas para poder entrar a tu estudio, ¿no? O sea, tú calculas tu tamaño muestral, ahí estaría en lo mínimo que tiene que ingresar. Tú en base a eso solicitas la aprobación del comité de ética, como ya lo has hecho, y comité te dice que no pasen de esta cantidad. Comité de ética muchas veces lo hace, ¿no? Sobre todo en grandes instituciones de Lima, comité de ética nos dice eso para los ensayos clínicos, ¿no? Que no pase de esta cantidad. ¿Y qué pasaría si luego nosotros reducimos más el cálculo de tamaño muestral? Entonces, eso al comité de ética no le va a preocupar porque se están
se están poniendo en evaluación la información de menos personas, ¿no? Entonces hay menos riesgo. Si hay menos riesgo, entonces comité de ética no tendría que ser notificado necesariamente. Entonces, ¿cuándo se notifica al comité de ética? En resumen, en sencillo, cuando aumenta el nivel de riesgo para las personas o para la información de las personas. Si no aumenta el nivel de riesgo para las personas o para la información de las personas, sino todo lo contrario, nosotros queríamos hacer un estudio prospectivo y lo hemos convertido en retrospectivo. Entonces, el comité de ética se le notifica de una manera muy sencilla, a veces a través de una adenda, o en algunos casos en la práctica a veces no le notifican, a veces en la práctica no le notifican y tú continúas simplemente con tu investigación tal y como la venías llevando a cabo, tal y como la venías llevando a cabo. ¿Queda un poco más claro? Sí, doctor, Me muchas pa- gracias. sí, me parece que en tu caso no va a ser necesario modificar nada de comité de ética, ninguna cosa grande. De repente para la presentación de tu trabajo, estas recomendaciones que te estamos dando, de repente las puedes anotar, pero para la presentación final de tu proyecto de tesis, cuando ya se convierte de proyecto, ya pasa a trabajo de investigación. Entonces, estas pequeñas modificaciones, de repente ya las puedes incluir en el trabajo y no tanto ya en el protocolo. Melina, adelante, si tú has levantado la mano, entonces tú puedes presentar. Buenas noches, doctor. Sí, ahorita presento. Sí, con quienes estás haciendo, recuerden que el día de hoy es básicamente voluntario, ¿no? Por seguir un orden, estamos yendo desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de nuestra relación, pero no es obligatorio que todos pasen, pero los que tengan alguna duda pueden aprovechar para hacer esa pregunta, ¿no? Y si alguien tuviera un consentimiento informado, sí tenemos un ejercicio muy interesante que sería muy bueno que hagamos. Muy bien, adelante, Melina. Estoy haciendo lo que es el proyecto de tesis con mi compañera Vázquez Santos Karen. Ujú. El estudio tiene de tema parto por cesárea y bronquiolitis y este es nuestro apartado de aspectos éticos. Correcto, es bastante interesante lo que nos están mencionando. En Declaración de Helsinki nos tienes que decir cuál de las versiones de la Declaración de Helsinki, porque hay hasta tres. Entonces ahí deberías aumentar cuál de las versiones de la Declaración de Helsinki, porque me parece que estás agarrando la más antigua, la de 1964, la de esa época más o menos, ¿no? Se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Salud. Lo de Ley General de Salud me parece que no es tan importante para un estudio, ¿no? O sea, para el ámbito asistencial, para la práctica clínica, sí, pero no tanto para un estudio, ¿no? Para un estudio, más que todo, lo relacionado a comité de ética, ensayo clínico, pero la Ley General de Salud no sería tan importante en este estudio, ¿no? La protección de la información se garantizará mediante la asignación de códigos numéricos, confidencialidad de los registros, control limitado de acceso, me parece. Simplemente intentemos de que esto no parezca algo de ChatGPT, ¿no? Algo que ChatGPT le podría decir a todo el mundo y que me podría pasar por WhatsApp este pequeño fragmento para todos mis compañeros, ¿no? Porque esto parece que sirviera a todos, ¿no? Entonces yo podría decir, y el control limitado de acceso a las historias de los neonatos, en caso de que tú estás, las historias de los niños, yo podría colocar, ¿no? O que voy a utilizar códigos numéricos que estén anonimizados y se van a sortear los signos, o yo puedo ver, ¿no? O buscar la manera así en la que solamente una persona va a tener acceso a los datos. Aquí yo podría decir, si ustedes son dos, podría decir que una persona nomás de las dos va a tener el acceso a la relación de los nombres, de repente para minimizar el riesgo, solamente uno va a tener la base de datos completa donde están los nombres, la otra persona va a seguir colaborando, pero en esa parte se va a proteger la confidencialidad de ese modo, ¿no? Porque si fuéramos un grupo, porque a veces se hacen estudios así multicéntricos, ¿no? ¿Y cuántos investigadores se tiene? Se tiene 8, 9. Entonces, para intentar proteger un poco más los datos, no todos los 9 tienen acceso a la base de datos completa que dice nombre, apellido, dirección de los participantes, ¿no? Sino solamente uno de ellos, ¿no? Y los demás tienen toda la base que les sirve para trabajar, les sirve para hacer sus análisis, pero la parte donde está la información de contacto no la tiene, ¿no? Entonces, esas cosas a veces son útiles de poder implementar. Además, la presente investigación no utilizará un consentimiento de asentimiento informado, dado que al tratarse de investigación retrospectiva con datos sin identificación personal. Todo esto está bien, de repente podemos resumir un poco, ¿no? Además, ya no es necesario que digas la presente investigación, ¿no? Podría decir, además, no utilizaremos, simplemente, ¿no? De frente puedes decir, no utilizaremos consentimiento o asentimiento informado por no ser necesario, por ser investigación retrospectiva, ¿no? Simplemente por ser investigación retrospectiva con datos sin identificación personal, está muy bien que lo diga por la ley de protección personal de los datos, pero ya no es necesario de que tú seas tan detallista en este aspecto, al considerar un riesgo mínimo para los involucrados, no interactuaremos directamente con las personas y no se obtendrá la información necesaria a través de historias clínicas.
las investigadoras a cargo cuentan con certificado de conducta. Esto es muy importante, ¿no? ¿Dónde colocaría yo mi certificado de conducta responsable? Tener certificado de conducta responsable son datos muy importantes para comité de ética y para ustedes son puntos extra, ¿no? Para ustedes son puntos extra. Si ustedes pueden sacar su certificado, yo voy a hacer lo mismo que se hace en todos los centros de investigación, ¿no? Que tenga una validez de 2 años. No tienen por qué sacarlo de nuevo, no tienen por qué volverlo a sacar. Si ustedes ya sacaron para el 28 de julio de 2024, esto va a servir hasta el 28 de julio del 2026, ¿no? Entonces, para este curso es válido completamente y me gustaría que lo coloquen en la parte de anexos de su proyecto en caso que lo tenga, ¿no? En caso que lo tenga. Comité de ética actualmente lo revisa, ¿no? Los comités de ética más serios, más importantes, siempre revisan esto, ¿no? Siempre revisan esto. Muy bien, Melina, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor. Entonces, respecto, por ejemplo, a lo que son los principios de la bioética, ya no sería necesario mencionarlo. Puedes mencionar los principios, pero ¿qué principio no estaría presente allí? Solamente trabajas con historias clínicas. ¿Qué principio no estaría presente allí? De los 4 principios que hay. Una pregunta muy importante, algo de eso vimos con tu compañero. La justicia probablemente sí va a estar presente, ¿no? Allí voy a colocar los datos de todos los niños, ¿no? No un niño que haya ingresado así como transeúnte, que haya tenido problemas para su seguro, también lo voy a incluir, no le voy a discriminar, ¿no? Un niño que sea hijo de inmigrantes, ¿no? Hijo de personas migrantes. Probablemente si su historia está allí, cumple con los criterios de inclusión y exclusión, también lo voy a incluir, no lo voy a discriminar. Entonces se cumple lo de justicia, se cumple lo de beneficencia, se cumple lo de no maleficencia cuando tú estás asegurando la confidencialidad, nosotros estamos sobre todo protegiendo en base al principio de no maleficencia. Entonces la confidencialidad está muy relacionada con el principio de no maleficencia. El tener un consentimiento, un asentimiento informado cuando corresponde, eso va de acuerdo al principio de la autonomía. Entonces, en tu caso, en los estudios retrospectivos, no vas a mencionar al principio de autonomía porque no se toman decisiones. Entonces, no mencionan al principio de autonomía, pero los otros 3 sí tienen que estar presentes. Los otros Ya, 3 sí estarán presentes, el de autonomía no, porque ellos no van a tomar ninguna decisión. No le vamos a pedir permiso para nada. ya. Está bien, doctor. Muchas gracias por su... Correcto, pasamos a la siguiente persona. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, me parece que una persona más había levantado la mano. Y si no, seguimos con nuestra relación. Sobre todo nos interesa bastante alguien que tuviera consentimiento o asentimiento informado, porque para poder explicar más cosas, ¿no? David Robles y su compañero Víctor Aro están ahí, cualquiera de los dos. Muy bien, su compañero David y Víctor, cualquiera de ellos. David Robles y Víctor Aro Mori, cualquiera de los dos que esté presente. Ah, Eduardo Alba, sí, adelante Eduardo. Sí, hubieras dejado la mano levantada para poder seguirla viendo. Adelante Eduardo, cuando tú quieras. Sí, doctor. Muy bien, el examen viene hasta la clase de hoy. Hasta la clase de hoy viene, sobre todo estudien bastante la parte ética y la parte de diseños de investigación. Ya está de más decirles la importancia tan grande que tiene la ética y la metodología, ¿no? Entonces, sobre eso va a venir el examen. El examen no va a ser fácil, definitivamente, no va a ser fácil. Pero me parece que les va a ir muy bien en términos generales. Consideraciones éticas. ¿Y por qué colocaste diseminación? Es un formato que se pide. Si en el formato dice diseminación, ustedes lo dejan como diseminación. Nos vamos a pegar al formato de la universidad. Si la universidad dice diseminación, lo dejamos allí, no hay ningún problema. Seguramente aquí en diseminación se refiere a diseminación de datos, ¿no? Tu plan de Ujú. publicación, ¿no? Entonces, de repente debas colocar un pequeño párrafo que diga dónde lo piensas difundir, ¿no? ¿Dónde piensas difundir estos resultados? Probablemente a la institución que te ha abierto las puertas, a la institución donde has hecho tu investigación. Generalmente en la biblioteca de ese hospital se deja una copia de la tesis, eso dependerá de las reglas de su universidad. Y también se puede buscar el modo de presentar estos resultados en algún congreso de estudiantes, de profesionales, o también decir dónde uno piensa publicarlo, ¿no? Dónde piensa publicarlo. Sí, es una buena práctica darle una copia al hospital en el caso de que el hospital tenga su biblioteca, ¿no? Porque a veces le damos una copia y el hospital no tiene biblioteca, ¿no? Y verdaderamente no saben qué hacer con eso, ¿no? Y nosotros también hemos hecho un gasto enorme para poder imprimir en un papel especial y con un formato especial todo eso y a colores, ¿no? Entonces, el estudio cumplirá con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Vale la pena colocar cuál de las versiones de la Declaración de Helsinki, la tercera.
para investigaciones en salud, conforme a la resolución ministerial que regula, aquí sí, y otras investigaciones en salud. Lo de ensayos clínicos, que regula investigaciones en salud, nomás colocaría yo, ¿no? Que regula investigaciones en salud. Ya no menciones lo de ensayos clínicos, porque no es un ensayo clínico, ¿no? Su carácter retrospectivo y observacional. Vas a revisar historias. ¿Sobre qué tema vas a revisar tus historias? La autora está el estudio de análisis de supervivencia de tiempo de progresión a dengue con signos de alarma en pacientes observados en emergencia. Sí, análisis de supervivencia, ¿me repites eso? Lo pongo por acá. ¿De qué tipo de patología? Aquí está. Supervivencia del tiempo hasta la progresión Ah, de del dengue con dengue. signos de alarma. Sí, correcto, Sí. correcto. Solo una cosa más, si vuelves a la parte de ética, entonces también la parte de ética, así como la parte de metodología, tiene que estar muy relacionada con su estudio, ¿no? Y aquí, lamentablemente, yo creo que solamente lo único que vemos así verdaderamente relacionado al estudio es Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, ¿no? Pero si yo dijera solamente al hospital y no dijera el nombre del hospital, todos estos dos párrafos yo lo podría compartir con cualquiera de los estudiantes, con cualquiera de los estudiantes peruanos y le serviría a todos, ¿no? Y entonces no se busca generar párrafos que le sirvan a todo el mundo, ¿no? Generar párrafos que le sirvan a todo el mundo, sino verdaderamente colocar cosas que estén relacionadas con mi estudio, ¿no? Entonces ahí podría decir la información de los pacientes con dengue será anonimizada, de los fallecidos con dengue, ¿fallecidos con dengue entran a tu estudio o no entran a tu estudio? No, doctor. Hay muy pocos casos. Claro, y si tú has decidido que no entran, la decisión es tuya. Si tú decides que no entran, no entran. Otros estudios toman a los fallecidos, pero el tomar a los fallecidos es algo especial, porque los fallecidos, las historias clínicas de los fallecidos no están en el archivo general de historias clínicas, ¿no? Es un archivo especial para las historias de los fallecidos. Por norma es así, ¿no? Y se tiene que pedir un permiso especial diferente para poder sacar las historias de los fallecidos, ¿no? Entonces, tú deberías ver eso, ¿no? Y entonces tú puedes decir aquí, no se tomará las historias clínicas de los pacientes fallecidos por dengue. Y eso sería un aporte bastante bueno y Comité de Ética también va a ver eso, ¿no? Ah, ya entonces el estudio va a ser un poco más fácil de lo que nosotros habíamos pensado. ¿Alguna pregunta que tuvieras? No, doctor. Por ahora no. Muy bien, seguimos adelante Doctor, esto entonces. sí, 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 perdón. En claro. parte de diseminación había escrito estos dos párrafos. No sé si No, podrían ser en modificados. diseminación no entra la sustentación, ¿ah? La sustentación no es parte de la diseminación. La diseminación viene después de haber sustentado, después de haber sustentado. La sustentación es parte todavía de la tesis. Diseminación es cómo tú vas a poder generar esos resultados y cómo van a llegar esos resultados al resto de la comunidad, a las personas que necesiten esos resultados, ¿no? Que necesiten esa información. Entonces, en la diseminación de preferencia no colocar, esto se va a exponer en una ceremonia pública de sustentación. Eso se sobreentiende, ¿no? Que todos van a pasar por ceremonia pública de sustentación. Es muy curioso, ¿no? Actualmente hay muchas universidades internacionales que cualquiera puede asistir a las sustentaciones de esas tesis, cualquiera puede asistir a sustentaciones de tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, y uno simplemente se registra en un link de Zoom y puede asistir, ¿no? Y naturalmente se mantiene acá también, sí, acá sí, porque por ley debería ser un acto público, por ley debería ser un acto público y cualquier persona debería poder asistir, ¿no? Mientras guarde la compostura, mientras no altere el orden de la sustentación, cualquiera debería poder acceder a eso, ¿no? Porque a veces se ve un poco triste, ¿no? Solamente la sustentación y estamos los jurados ahí presentes y el estudiante, ¿no? A veces ni a sus familiares les llegó el link a veces. Pero es bueno, ¿no? Que nosotros distingamos entre solamente sustentar y lo que va a venir después como el plan de publicación, el plan de diseminación de estos resultados que estamos hallando, ¿no? Entonces, ese plan debería venir como un párrafo al menos, dale el espacio correspondiente a un párrafo y en ese párrafo coloca dónde puedes publicar, en qué congreso habías pensado, de repente podría ser algún congreso de infectología, de repente con el apoyo de residentes se puede llevar este trabajo al congreso de infectología, al congreso de la Sociedad Peruana de Infectología o de repente al API, al Congreso Panamericano de Enfermedades Infecciosas, entonces todo eso se puede colocar. Yo en el pasado he tenido alumnos que han mandado su trabajo a través de residentes de hospitales a un congreso en el que yo he participado varias veces, que es el ASTMH,
otros lo han mandado al ATS, ¿no? En el caso de enfermedades respiratorias, al American Thorax Society, donde he tenido oportunidad de algún momento presentar un trabajito también. Entonces, no tienen nada de malo, ¿no? Como le digo, ustedes pueden pensar en grande, o sea, si tienen las posibilidades, no es imposible, no es imposible, reciben muchos trabajos peruanos y generalmente cuando uno llega a las conferencias más grandes y nuestro trabajo es pequeño, generalmente se presenta solamente como póster, ¿no? No se presenta de manera oral en una conferencia para todos, ¿no? Salvo que verdaderamente sea muy novedoso, muy importante el trabajo, ¿no? Pero el hecho de presentar como póster también es excelente, ¿no? Entonces tú puedes decir, yo pienso presentar como póster en un congreso de una sociedad científica y es una buena forma de poder hacer diseminación, ¿no? De tus estudios. No tendría nada más que decirte, Eduardo, ¿alguna otra duda? Por ahora no debería colocarse todo el nombre de la revista y del congreso porque verdaderamente no depende todavía de nosotros, ¿no? ¿Qué tal si yo digo, yo quiero que vaya, por así decirlo, en el Journal del Royal Society of Tropical Diseases de Inglaterra? Yo ahí voy a mandar mi estudio. Es un estudio interesante, lo envío allí, pero y no es aceptado, no es aceptado. Entonces no tiene mayor sentido de que yo sea tan específico, ¿no? Pero yo sí puedo colocar a qué especialidad lo voy a enviar, ¿no? De repente tengo un estudio, por así decirlo, de dengue en mujeres gestantes. Lo puedo enviar entonces tanto a un congreso de infectología como también lo puedo enviar a un congreso de ginecología y de repente hasta puedo enviar, dependiendo de cómo yo divida los datos, de cómo yo me organice, hasta se podría presentar en los dos congresos, ¿no? Lo que sí se sugiere es que nunca vaya primero a una revista y luego a un congreso, ¿no? Se considera que eso no es correcto, que no es una buena práctica, ¿no? Sobre todo cuando hay un concurso de por medio, no se debería aceptar en un concurso de protocolos, de trabajos, algo que ya está publicado, ¿no? Algo que ya está publicado, ya ha pasado por la revisión de personal especializado, ¿no? Los revisores por pares, ¿no? Entonces siempre el orden es primero a un congreso o a muchos congresos, no hay ningún problema, y luego a una sola revista. Puede ser a un congreso, puede ser más de un congreso, pero después de eso, siempre después a la revista, ¿no? El orden inverso no es correcto, no se manda primero a la revista y luego cuando ya está publicado lo mandamos a un congreso, eso no sería adecuado, verdaderamente no sería adecuado, porque incluso cuando nosotros publicamos, esa revista asume los derechos de nuestra publicación, o sea, parte de la propiedad de ese artículo ya es de la revista, ¿no? Entonces nosotros deberíamos pedirle permiso incluso a la revista para luego poder presentarlo en un congreso. Por eso que el orden es así, primero congresos y luego revista. Entonces yo solamente colocaré de qué especialidad son, ¿no? O de repente qué tipo de congreso sería. Pero el nombre de la revista y del congreso todavía no lo voy a decir porque no estoy seguro, ¿no? Todavía no estoy seguro si será aceptado o no será aceptado. Si ya tengo resultados preliminares, porque a veces hay algunas revistas que también publican protocolos, ¿no? Y entonces si el protocolo ya ha sido aceptado, por ejemplo, para las revisiones sistemáticas, así hay revistas que publican el protocolo de investigación. Entonces, si el protocolo ya ha sido publicado, ahí ya yo podría aprovechar y colocar el protocolo de esta investigación también ha sido publicado por esta revista. En ese caso estaría bien, pero si todavía no tengo la seguridad, todavía no coloco ni el nombre de la revista ni el nombre específico del congreso. Entonces, eso vendrá después, pero al menos yo ya sé para qué tipo de revista será, de qué especialidad y también los congresos de qué especialidad serían los que podrían recibirme mi trabajo. Muy bien, gracias Eduardo. Pasamos a las siguientes personas. Muy bien, pasamos a las siguientes personas. Si su compañero David y Víctor no estaban, podemos pasar a su compañera Rosy y Manuel, Rosy Bravo y Manuel Chávez. Adelante. Si es que ellos, si tenemos voluntarios, tenemos en la clase de hoy sí tenemos que priorizar a los voluntarios porque nos han pedido con bastante anticipación. Kaori, adelante. Si tuvieras algo que presentarnos. Ya, doctor, ¿puedo observar? Sí, está por verse. Adelante, Kaori. Ujú. Consideraciones éticas y diseminación, un estudio cuasi experimental basado en la Declaración de Helsinki, Ley de Protección de Datos Personales. Está bien, si la puedes colocar, no tiene nada de malo, junto a su reglamento. Lo de junto a su reglamento me parece que estamos exagerando un poco, ¿no? Simplemente mencionar la ley, que se sabe que la ley, para que se ejecute, la ley es una cosa breve, ¿no? ¿Cómo se va a ejecutar esa ley? ¿Cómo se va a cumplir la ley? Es el llamado reglamento, ¿no? Entonces las leyes tienen su